International Business Speaker Series Negocios Internacionales y COVID-19. Las International Business Speaker Series son una serie de conferencias que ofrece el Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad de AFIT a la comunidad universitaria periódicamente y que giran en torno a temas de actualidad en los negocios internacionales. En esta ocasión hemos querido abrirlo al público en general para compartir con ustedes nuestras reflexiones y nuestro análisis alrededor del impacto que la emergencia generada por la pandemia COVID-19 ha tenido en el comercio y en los negocios internacionales. Como saben, desde diversas perspectivas, analistas y expertos nos han mostrado cómo las grandes crisis de la humanidad y especialmente las pandemias, en palabras del neurocientífico argentino Facundo Manes, son las catalizadoras de los procesos y de las decisiones que parecía que iban a tardar décadas, pero que en este momento terminan acelerándose gracias a la contingencia. Para hablar de esto y para hablar del impacto que esto tiene en los negocios internacionales, nos acompaña un grupo destacado de investigadores, profesores, empresarios, consultores expertos del Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad de AFIT, que compartirán con nosotros temáticas centrales en los análisis actuales. Hemos escogido 6 temas para empezar esta charla, y el primero de ellos tiene que ver con las nuevas reglas del comercio internacional. Luego pasaremos a hablar de un tema que compete a una industria, una de las más vulnerables e importantes en este momento, puesto que en ella descansa la seguridad alimentaria del planeta, y es la reinvención de los modelos de negocio de los agronegocios. La transformación de las cadenas de suministro también es otro de los temas importantes y hablaremos de cómo este COVID-19 ha influido en ese cambio en las cadenas de suministro globales. Posteriormente pasaremos a los cambios en el sistema global y cómo esto se relaciona con las relaciones internacionales de las que estamos siendo testigos actualmente. Pasaremos después a hablar sobre las implicaciones que tiene la comunicación intercultural en nuestras nuevas formas de trabajo, el teletrabajo que nos congrega en los últimos tiempos, especialmente en el aislamiento obligatorio. Y terminaremos hablando un poco acerca de posibles escenarios post-COVID-19. Vamos a estar recibiendo las preguntas de los asistentes en la plataforma, en el chat reservado para ello. Nuestros expertos estarán contestándolas poco a poco. Y así entonces, fieles a nuestro propósito superior en la Universidad de AFIT, que es inspirar vidas e irradiar conocimiento para forjar humanidad y sociedad, la Universidad de AFIT quiere contribuir en este tipo de espacios a la reflexión, al entendimiento y al conocimiento actual sobre la coyuntura de nuestra sociedad. Yo espero que esta charla sea de utilidad para todos ustedes, que contribuya al conocimiento sobre el momento que actualmente estamos viviendo. Los voy a dejar entonces en compañía de mi colega María Paula Sánchez, abogada, magíster en Derecho, socia de la firma Legal Comics y experta en temas de regulación del comercio internacional. Quiero dar entonces una bienvenida a quienes se han unido hoy con nosotros en esta conferencia y también a nuestros panelistas. Espero que disfruten la conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paola, por la introducción. Les voy a compartir la presentación. Perfecto. Ok. Buenas tardes a todos los que nos están viendo desde sus casas. Para iniciar esta charla sobre las nuevas reglas del comercio internacional, es importante remontarnos un poco a la historia del comercio mundial, que nos muestra que en algunas oportunidades, que realmente no son muchas, hay eventos de gran magnitud que son tan disruptivos que vuelven a barajar las cartas del juego. La pandemia del coronavirus es uno de esos eventos que va a reconfigurar el sistema multilateral de comercio y las cuotas del comercio mundial, abriendo una oportunidad para Colombia como un actor más relevante dentro del comercio internacional. Vemos en esta diapositiva cómo hay unas normas que han implementado los países para afrontar el COVID-19, que son de dos tipos, unas normas inmediatas a corto plazo,
y unas normas o unas tendencias que se van a aplicar cuando la pandemia finalice, es decir, cuando se comercialice la vacuna. Para empezar con un nuevo juego hay que entender sus reglas y crear una estrategia, un plan de acción. Dentro de la gran proliferación que hemos visto de normas durante la emergencia, debemos ser muy hábiles identificando las que aplican para nuestros negocios. Entonces el multitasking volvió a ser una habilidad muy valorada. Debemos tener la mente y las acciones en hoy y en mañana. Hoy, para sobrevivir a la crisis, haciendo uso de las reglas temporales y adoptar también al mismo tiempo nuestros sistemas y negocios a la nueva realidad post pandemia. Las medidas inmediatas a corto plazo que ya están aplicando, es importante conocerlas porque implican nuevas obligaciones, restricciones y oportunidades que son aprovechables si estamos listos o si tenemos una capacidad de adaptabilidad inmediata. Las medidas de alivio que tenemos nacionales son las que conocemos, y las de flexibilización de cargas laborales, suspensión y diferimiento de impuestos. Particularmente para el comercio internacional, tenemos más de 60 decretos, resoluciones, memorandos, directrices que aplican específicamente, tienen un impacto en el comercio de Colombia. No vamos a entrar a verlas todas, por supuesto, pero podemos dar un ejemplo. Los aranceles del 0% y extensión de IVA para las importaciones de bienes necesarios para el coronavirus, tapabocas, respiradores, equipos médicos, la flexibilización de los requisitos de importación también para algunos de estos bienes, la autorización para operar fuera de zona franca, suspendiendo el principio de territorialidad de las zonas francas. El aislamiento preventivo también tiene unas excepciones, entre ellas permite las actividades de los puertos y el transporte de carga. Las operaciones de comercio exterior pueden adelantarse en los días de aislamiento. Adicionalmente, el trabajo en casa de los funcionarios de la DIAN ha propiciado unas aduanas mucho más virtuales y ágiles, con documentos digitales, con la posibilidad de no asistir a inspecciones físicas. Tenemos suspendidos los términos tributarios, aduaneros y cambiarios. Y dentro de otras medidas también se creó un centro de logística y transporte en el tiempo de aislamiento para garantizar el servicio de carga, pero también para autorizar algunas sinergias u operaciones entre empresas competidoras que por lo general están limitadas o son prohibidas, pero que en el marco de esta coyuntura se tienen que permitir para optimizar costos de transporte, de logística, cargas de compensación. Las medidas de estímulo nacionales y externas son parecidas, es inyectar recursos a la economía, que en los países desarrollados como Colombia son a través de créditos del gobierno y también los recursos que nos ha facilitado el Fondo Monetario Internacional. En los países en desarrollo, países de la OCDE, China, estos paquetes de estímulos son mucho más amplios, que incluyen adicionalmente extensión de impuestos, subsidios. Estados Unidos hace 2 semanas, por ejemplo, estableció que su paquete de alivio eran alrededor de 2.2 trillones de dólares. Por otro lado, las medidas de protección, las nacionales, son particularmente la prohibición de las exportaciones a estos productos necesarios para la pandemia, alcohol etílico, medicamentos, guantes, pues con unas excepciones a estas restricciones. Las importaciones también de estos insumos no están prohibidos, pero sí están restringidos o limitados porque se tiene que priorizar el suministro a las empresas de salud en primer lugar, los prestadores de salud, las empresas de transporte y así sucesivamente. También tenemos por 2 meses importaciones restringidas de alcohol carburante para regular los inventarios nacionales y así proteger la producción de azúcar que es tan importante en nuestro país. Las medidas de protección internacionales son parecidas. Alrededor de 70 países han prohibido o restringido la exportación de equipos, dispositivos médicos. Realmente los países necesitan las mismas herramientas para salvar las vidas. Pasando a las medidas post-COVID-19 a mediano y largo plazo, vemos 2 tendencias muy marcadas. Una tendencia de nacionalismo, proteccionismo y otra de cooperación. Las tendencias de nacionalismo se podrían dar porque es probable que la responsabilidad que sentimos de apoyar a las economías nacionales se confunda con manifestaciones de nacionalismo excluyente. El proteccionismo tiene la
el problema que afecta a las economías nacionales. ¿Por qué? Por las prácticas desleales al comercio, por los inventarios acumulados en China y en otros países que no se han podido vender y que se necesitan vender rápidamente, por la necesidad de exportar para disminuir la demanda interna y la austeridad en la que nos encontramos. Entonces, los mecanismos legales para combatir o mitigar estos riesgos son las medidas de defensa comercial que tenemos que tener hoy en día muy en el radar, porque probablemente los vamos a tener que aplicar. Las salvaguardias, por un lado, para evitar la avalancha de importaciones que afectan a nuestra industria, las medidas antidumping para evitar que otros países pretendan ganar mercado en Colombia mediante la exportación de productos a precios inferiores a su valor normal, afectando de forma importante a la producción nacional. Las medidas compensatorias para contrarrestar los subsidios prohibidos y recurribles que afectan o compiten con nuestros productos internos. La cooperación es otra corriente que apoya la idea de que la crisis no solo se resolverá desde la racionalidad, y la rápida, tenemos que tener una rápida transmisión de recursos y buenas prácticas entre los países que tiene que ser más rápida que el virus. En este escenario, los TLCs van a resultar de gran utilidad y no debemos olvidar las múltiples virtudes de la globalización que debe ser repensada, más no desplazada. La última tendencia, que realmente no es una tendencia, sino es una realidad, son la reestructuración de las cadenas globales de valor. Venimos de décadas donde la producción de bienes involucra procesos organizados internacionalmente, creando productos hechos en el mundo. Esta tendencia ha cambiado un poco desde la gran recesión después del 2019, donde hoy la tendencia es que ese dinamismo de las cadenas globales de valor se ha disminuido. Obviamente, excepto en los casos de las industrias de manufacturas avanzadas. Las razones son las que todos conocemos. Iniciativas de reshoring, tendencias proteccionistas para recuperar la producción y aumentar el valor agregado nacional, las tecnologías emergentes que facilitan la producción, la emergencia climática y las tensiones o guerra comercial entre China, Estados Unidos y la Unión Europea que están disrumpiendo el comercio internacional. Adicionalmente, la demanda está reconfigurando la organización de la producción. Un ejemplo es el caso de la Unión Europea, y en este punto me gustaría citar un estudio muy importante que se hizo en el 2018 de Vienna Institute of International Economic Studies, que nos muestra el fenómeno de la Unión Europea. Lo que pasó después de la Gran Recesión es que la Unión Europea, los países del centro de la Unión, cercanos a Alemania, Austria, crearon una cadena regional de valor que se dedicó a producir y a vender prioritariamente a los demás países de la Unión. Mientras que otros países también muy importantes como Italia, Francia, en su momento también Reino Unido, en su momento, incluso Alemania, se incorporaron fuertemente en las cadenas globales de valor, pero ya el target eran los otros países, no los países de la Unión. También la vendían a los de la Unión, pero principalmente a terceros países. Esto quiere decir que la Unión Europea tiene una estrecha integración en la producción con fuertes cadenas regionales de valor que producen y venden mayoritariamente para sus propios países, pero también muy involucrados en las cadenas globales de valor, donde el target son terceros países. Entonces, ya vimos esta tendencia de desaceleración de estas cadenas globales de valor, que por supuesto no quiere decir que se vayan a desmantelar. Lo que pasa es que con el COVID-19 se acentúa esa tendencia. ¿Y cuál es la disrupción? ¿Por qué se acentúa? Porque el brote del virus ocurrió en China, que ocasionó la desaceleración de la producción y por tanto de las exportaciones a través de las cadenas globales. Entonces, China es el principal proveedor de los insumos intermedios del mundo. Según cifras de la UNCTAD, alrededor del 20% del comercio de estos bienes intermedios se realiza en China, y principalmente de industrias relacionadas con maquinaria, automóviles y equipos de comunicación. A esta crisis se suma que la producción y el suministro de medicamentos también está muy concentrada en China. La mayoría de las sustancias químicas esenciales para producir materias primas de una gama de medicamentos genéricos
que se están usando en este momento para combatir el coronavirus están ubicados y son en China. Entonces, todos los países están compitiendo por este suministro ubicado en un solo país. Y en este escenario, las cadenas de valor de Europa, de América, del este de Asia, están siendo interrumpidas, que implica cambios en las fuentes de suministro y repensar el modelo de negocios, incluidos menos eslabones en las cadenas y estar más cerca de casa. ¿Cuál es el papel de Colombia? Pues realmente Colombia sigue siendo un país muy cerrado y con una muy baja inserción en las cadenas globales de valor. Nuestras importaciones tienen muy poco, nuestras exportaciones tienen muy poco valor agregado y tienen muy poco valor de las exportaciones. De hecho, en cifras del Banco de la República nos comparamos con Arabia Saudita con solo un 8% del valor de importaciones en las exportaciones, mientras que otros países puede llegar al 70%, y México casi el 30%, Chile el 14%. Seguimos siendo una economía muy cerrada, seguimos exportando productos primarios, commodities. De hecho, el comercio internacional no pesa tanto en el porcentaje del PIB. La suma de importaciones y exportaciones, según también cifras del Banco de la República, durante 50 años se ha mantenido alrededor del 38%. Entonces, la estrategia para Colombia es aprovechar esta oportunidad de vincularnos a las cadenas globales de valor y crecer en las exportaciones de partes y bienes intermedios, aprovechando la coyuntura de que las cadenas globales de valor, por supuesto, van a seguir existiendo, pero los centros de suministro del mundo se van a diversificar y acercar a los principales nodos de producción, los más cercanos para nosotros, Estados Unidos, México y Brasil. Y también la oportunidad de vincularnos, crear cadenas regionales de valor para vendernos a nosotros, a nuestra región en Latinoamérica, con más de 650 millones de habitantes. Entonces, los acuerdos comerciales que tenemos hoy en día, Alianza del Pacífico, CAN-Mercosur, Unión CAN-Mercosur, pues van a ser muy relevantes. Y para aprovechar esta nueva realidad, necesitamos reunir a los stakeholders, al sector privado, al gobierno, a las agencias de cooperación. ¿Con quién? Con los ejecutivos del C-Level, de la fabricación, de la producción, para intercambiar mejores prácticas, articular una respuesta conjunta para implementar estrategias de desarrollo industrial y de inversión. Quiero terminar con esta diapositiva que nos dice que no es adoptar tecnología, sino adaptarla. ¿Qué quiere decir esto? Que en el nuevo escenario de la industrialización y de la cuarta revolución industrial, el acceso, el préstamo, la transferencia de tecnología es mucho más fácil. De hecho, Colombia ha demostrado que es capaz de producir tecnología, creando las máscaras N98 más eficientes que las N95, produciendo respiradoras a una fracción del precio. Esa es la forma de incorporarlos en las cadenas regionales de valor, adoptando esa tecnología para las necesidades y las capacidades de pago de nuestra región. Muchas gracias a AFID y al Departamento de Negocios Internacionales por facilitar este espacio, y le doy paso a mi colega Camilo Pérez, negociador internacional y magíster en política pública, con experiencia en negocios con Asia y que se especializa en temas relativos al comercio internacional de alimentos. Bueno, a todos muy buenas tardes, encantado de saludarlos y les agradezco estar acompañándonos hoy en este International Business Speaker Series. En esta oportunidad voy a tener el gusto de estar hablando precisamente de cómo está reaccionando el sector de los agronegocios a esta coyuntura del COVID-19. Y es que, como ya lo decía Paola, los productores de alimentos, así como los médicos y el sector salud, han sido también unos de los héroes en la reacción a esta pandemia. Así que es interesante ver un poco esa coyuntura que ellos están enfrentando y cómo esto ha hecho que ellos tengan que repensar, tengan que reinventarse en sus estrategias de internacionalización y en su relación con sus clientes en el exterior. Así que bienvenidos a esta charla. Y bueno, es importante pues entender que el sector está enfrentando una serie de desafíos que se desprenden de la coyuntura actual. Es un sector que, como ya lo mencionaba María Paula en su conferencia,
pues se ha enfrentado a mercados que hoy están cerrados. El sector agroindustrial colombiano, por ejemplo, ha desarrollado unas cadenas de valor y ha desarrollado una red de clientes importante en mercados en Europa, por ejemplo, que hoy están concentrados en atender esta pandemia y por ende no están pensando en hacer compras internacionales. También es un sector en el que pues hay una serie de características especiales y es el empleo rural. Como saben, en esta política de aislamiento social tenemos que tener unos cuidados especiales con las personas de edad y una realidad es que el campo colombiano emplea a muchas personas de la tercera edad que pues tenemos que pedirles que se queden en casa por su seguridad y pues esto ha hecho que haya un menor flujo de empleados hacia las diferentes plantaciones y que haya preocupaciones, por ejemplo, respecto a la cosecha cafetera que va a ocurrir ahorita en mayo. Otros desafíos que tiene el sector están relacionados, por supuesto, con los temas logísticos y esto tiene un impacto directo en el comercio exterior. Por supuesto, ha habido una serie de reformas y ha habido una serie de decretos en estos días para facilitar todos los procesos de comercio exterior, pero todos los esfuerzos están en pues, apoyar ese aprovisionamiento de los equipos médicos y de estos esenciales. Entonces, pues hay unos desafíos para otras industrias y dentro de ellas está, por supuesto, las exportaciones de alimentos y de productos del agro. Y por último, pero no menos importante, pues está el desafío en términos de financiación. También a través del gobierno se han generado una serie de decretos y de ayudas a través de diferentes instituciones como Finagro, pero es una realidad que pues siempre y por muchos años el campo colombiano ha necesitado más financiación y en este contexto donde pues está siendo esencial para la seguridad alimentaria, pues eso es más importante que nunca. Veamos algunas cifras de comercio exterior. Estas son las cifras de exportaciones de productos agro y de los capítulos del 1 al 23, que incluye pues todos los productos del agro y los alimentos. Y vemos que pues ha sido un año de muchas particularidades, es un año donde si comparamos el valor de las exportaciones del primer trimestre del 2019 con ese primer trimestre del 2020, hubo una caída del 21%, pero marzo en particular, marzo, el mes donde pues realmente llegó esta pandemia a Colombia, no fue particularmente malo, de hecho hubo un incremento del 16% en el valor de las exportaciones respecto a lo que había sido marzo del 2019, y eso que no están consolidados los datos de todo el mes. Aquí estamos con datos solo hasta el 21 de marzo. Ahora bien, pues, ¿cuáles son algunos de esos productos que pese a la pandemia todavía registran unos crecimientos y unas cifras buenas de comercio exterior en estos meses? En este mes particularmente, en las cifras de marzo, encontramos varias de las partidas arancelarias relacionadas con café tostado, los bananos, el aguacate, un crecimiento importante, por ejemplo, en la exportación de carne de res, de algunas frutas exóticas, mientras que vemos unas caídas significativas en productos como las flores, que es un producto emblemático y que hoy pues tiene grandes desafíos, ya que no está en esa primera línea de productos esenciales, no es un alimento, pero otros productos que también han tenido contracciones en este mes incluyen el aceite de palma, algunas de las frutas exóticas como las uchuvas, algunas melazas, la industria de insumos y esencias naturales para la cosmética, entre otras, pues son algunos que tuvieron una contracción en el mes de marzo, gran parte por la pandemia. Sin embargo, vemos cómo empiezan a reaccionar las empresas del sector y cómo empiezan a repensar su modelo de negocios y su modelo de internacionalización. Hemos visto en todas las industrias una incursión masiva en el e-commerce y el desarrollo de unos canales alternativos.
La reforma al estatuto aduanero de hace un par de años creó la posibilidad que los exportadores colombianos hagan envíos por correo de pequeñas cantidades, no necesitamos ya enviar contenedores enteros, y eso ha hecho, por ejemplo, florecer toda la industria de cafés especiales, pero con esta coyuntura pues vemos otros alimentos utilizando ese mismo tipo de canales y muchas empresas del sector agro que no habían incursionado en el comercio electrónico, pues entrando y desarrollando herramientas y capacidades para vender en línea. Vemos también como algo muy importante, y esto ya es dando respuesta a esas demandas que va a haber por parte del consumidor en un escenario de post-pandemia, es el uso de tecnología, y en especial una tecnología que nos permita hacer una buena trazabilidad del producto. Precisamente con toda esta situación de salud pública a nivel global, el consumidor pues cada vez es más consciente de su salud y cada vez va a estar buscando alimentos que sean buenos para su salud, para cuidar de su salud, y para eso pues es muy importante poder garantizar una trazabilidad del producto, poder asegurar que es un producto que pues que cumple con todos los requisitos sanitarios y fitosanitarios, pero que también pues es un producto libre de químicos o libre de algún tipo de contaminante que pueda afectar a la salud. Y el uso de tecnología dentro de la producción agroindustrial pues es clave para lograr eso. Y ahí pues hay una apuesta importante desde los desarrollos que hemos visto recientemente de Agricultura 4.0. Vemos también, y se empieza a proyectar un cambio también un poco de la visión o de la actitud de esos consumidores internacionales frente a los alimentos importados. Vemos unos consumidores que en este contexto actual van a estar pensando en local y en productos sostenibles. Entonces, pues esto pues puede llegar a ser una amenaza para las exportaciones, pero también puede ser una oportunidad en la medida que las empresas del sector repiensen su forma de vender, de mercadear sus productos, de llegar a ese consumidor en el exterior, contando una historia, contando cómo esa producción es sostenible, cómo tiene un impacto positivo en comunidades, en el área rural en Colombia. Entonces creo que vamos a tener ese reto, pero al mismo tiempo esa oportunidad de desarrollar un storytelling, de contar un cuento en torno a los productos, y eso va a permitir que pese a esas tendencias a buscar local, nuestros productos, nuestros alimentos, nuestras exportaciones agrícolas puedan seguir siendo importantes y puedan seguir teniendo y desarrollando mercados internacionales. Y un último elemento de análisis, y esto sé que va a sonar un poco contraintuitivo, es la reactivación de los mercados del Asia-Pacífico. Es contraintuitivo porque pues precisamente China es donde se origina la pandemia, y hace 2 meses estábamos viendo cómo el foco pues estaba en China, en Corea, en Japón, pero hoy esos países están logrando superar la pandemia y están empezando a abrirse. Así que pues ahí hay una oportunidad. Tuvimos 2 meses muy regulares de ventas al Asia-Pacífico, pero las proyecciones ahora que empiezan a reabrirse esos mercados es que pues se va a recuperar una parte importante de ellos, y ahí tenemos muchísimas oportunidades porque los países del Asia-Pacífico en su mayoría no son autosuficientes en términos de alimentos. Así que dependen de América Latina para garantizar eso, y Colombia pues tiene todavía muchísimas oportunidades para profundizar el tipo de exportaciones de alimentos que hacemos a desarrollo. Finalmente, para cerrar, yo quería hacer una reflexión en torno a la solidaridad. Me parece que ha sido uno de los aspectos más bonitos y más valiosos de esta coyuntura actual, ver cómo no solo a nivel de las empresas, sino de las personas se ha despertado ese sentimiento de solidaridad, y las empresas del sector no han sido la excepción. Aquí algunos titulares de diferentes empresas del sector que se han vinculado, sea donando alimentos
o donando dinero para el desarrollo de estos equipos médicos o para apoyar a la salud pública. Así que pues pese a esa coyuntura difícil, por ejemplo, los productores de flores con la Socolflores mantienen ese compromiso social y a mí eso me parece que es muy bonito y pues también quería aprovechar este espacio para resaltar. Así que pues esas son las reflexiones que quería compartir con ustedes, son el resultado de mi trabajo en estudio de mercados de alimentos a nivel global, pero también de las conversaciones que he tenido con mis estudiantes en estos días en el marco de la especialización de gerencia de negocios internacionales y en los otros programas, así que pues quería compartirlas con ustedes y bueno, con esto doy paso a mi colega Francisco, que les va a estar hablando sobre su visión de los mercados internacionales. Francisco es magíster en administración, es negociador internacional y tiene una muy amplia trayectoria en la industria textil y confección, así que pues sus aportes y su visión también son muy valiosos. Muchas gracias. Profesor Camilo, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los más de 400 asistentes que tenemos en este momento. Bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias a la Universidad de AFIT y a nuestro Departamento de Negocios Internacionales por permitirnos o darnos la oportunidad de compartir un poquito nuestro conocimiento, conocimiento que es de interés general en estos momentos de crisis o de pandemia. Les voy a compartir mi presentación en este momento. Muy bien. Perfecto. Como pueden observar en esta primera diapositiva, esto es un resumen general y muy rápido de cuál fue la situación del comercio internacional en el año 2019, de acuerdo al informe de examen estadístico del comercio mundial de la Organización Mundial del Comercio. Sobre el margen izquierdo, digamos la columna o el listado de 15 países que encuentran al margen izquierdo, son los 15 países con mayor incidencia en exportaciones. A la cabeza de la lista pues tenemos a China, donde participa con unos 2.499 billones de dólares y un 13.2% de participación en las exportaciones mundiales, seguido por los Estados Unidos, Alemania, Holanda, Japón, en fin, no voy a mencionar todos los países. En la siguiente columna está el rango o el ranking de importadores, a la cabeza con los Estados Unidos, con un valor de 2.568 billones de dólares y una participación del 13.4% de las importaciones mundiales. ¿Por qué les muestro estas dos columnas? Básicamente es para sustentar, junto a al gráfico que tienen sobre el margen derecho, donde están los países subrayados en amarillo. Ese es el mapa del COVID actualizado hasta hace tal vez una hora y media, lo que demuestra que de las 15 mayores economías del mundo en cuanto a exportaciones e importaciones, 10 u 11 de ellas, incluida España, que me faltó subrayarla en amarillo, son las más afectadas por el fenómeno COVID en este momento, afectadas en materia de mayor número de infectados y muchos de ellos también en mayor número de muertes. Quiere decir entonces que estas economías están siendo golpeadas fuertemente por el COVID y están necesitando implementar y utilizar una mayor cantidad de recursos. Su responsabilidad frente al comercio mundial es muchísimo mayor, por ende sus esfuerzos en este momento también están siendo muchísimo mayores, pero no sabemos tampoco cuánto tiempo tomará la recuperación de estas economías. Quiere decir que si la punta del iceberg o la punta de lanza de la economía mundial está severamente afectada, pues lógicamente todas las economías de ahí hacia abajo nos vamos a ver, entre ellas Colombia, supremamente afectadas también. En este gráfico les estoy mostrando las proyecciones actualizadas de acuerdo a un informe que publicó también la Organización Mundial de Comercio
hace tal vez menos de 2 semanas, donde ellos proyectaban un par de escenarios de crisis económica. Como pueden ver, la línea que se ve azul es el comercio de mercancías históricamente desde el año 2000 hasta el año 2019 y hasta el momento específico donde comienza el fenómeno COVID, ¿sí? Donde vemos claramente la tendencia, digamos, en el gráfico o en la línea roja y la línea verde, porque hay 2 líneas, una roja y una verde. La línea roja es un escenario que proyectó la Organización Mundial de Comercio como un escenario pesimista, ¿sí? Donde vemos una caída estrepitosa del comercio de mercancías a nivel mundial, que comenzará su recuperación más o menos a finales de 2020, ¿sí? Con una recuperación pues lenta, que no alcanzaría esa recuperación ni siquiera a los niveles que tenemos hoy, que sería volver a alcanzar la línea azul o la línea punteada amarilla que tenemos ahí. La segunda tendencia, que es un escenario optimista, lo tenemos en el gráfico o la línea verde, donde digamos igualmente se muestra una caída estrepitosa del comercio de mercancías, no tan alto como el escenario pesimista. Ahora, si me preguntan cuál sería el escenario en el que creo personalmente que va a suceder, digamos que esto es más un rango de escenarios donde algunos países se verán muchísimo más afectados y otro menos, pero definitivamente todo el comercio internacional va a sufrir muchísimo, digamos, durante el próximo año. El escenario optimista, digamos que pinta una tendencia a mejorar a partir de el segundo semestre de 2020, o sea, en un par de meses. Quisiéramos creer que ese es el escenario ideal, como empresarios así lo deseamos, pero todo dependerá de las medidas económicas y macroeconómicas que tomen los gobiernos o los estados para sus situaciones específicas en cada país. Esta gráfica que les estoy también aquí mostrando es el crecimiento del comercio mundial versus el crecimiento del PIB global. Como pueden ver al final de ambas curvas, se nota una caída estrepitosa también. Digamos, el volumen de crecimiento de comercio mundial es la línea azul, y el volumen de crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial, o sea, del PIB o del GDP, también muestra unas caídas, porque ambas líneas muestran vertientes diferentes. Digamos, la azul se parte en 2 líneas punteadas, al igual que la roja, porque también está directamente relacionado con el escenario optimista o el escenario pesimista de acuerdo al análisis de la Organización Mundial del Comercio. Como tercer ejemplo, tercera gráfica, tenemos aquí esta gráfica donde básicamente nos muestra es la evolución de las órdenes de compra para exportación. Y aquí es donde entra, digamos, el tema central de mi intervención, que es la modificación de las cadenas de suministro globales durante y posterior al fenómeno COVID, ¿sí? Como pueden ver, o como pudieron observar en las gráficas anteriores, la caída estrepitosa de los niveles de comercio de mercancías, pues irán ligadas también a una disminución en las órdenes de compra de todo tipo de productos, ya sea local o a nivel internacional. Eso generará una disminución en los niveles de exportación de los países que han sido por vocación la despensa del mundo, entre ellos pues China, ¿sí? Personalmente, como empresario, ya estoy notando, yo soy un importador de insumos para el sector textil directamente desde países asiáticos como China, Corea, Vietnam, Indonesia, y ya estamos notando que no solamente hay una disminución en la oferta de estas materias primas, sino un aumento sustancial en los precios de las mismas, lo cual genera digamos, mezclado al fenómeno de nuestra tasa de cambio que está con tendencia al alza, que sea muy difícil que los importadores colombianos de materias primas podamos acceder rápidamente a insumos con costos competitivos que nos permitan reactivar la economía o nuestras producciones o nuestro aparato productivo tal como lo teníamos concebido antes de la crisis. Básicamente, esos 3 gráficos que acabo de mostrarles es para
para introducir o mostrarles que el escenario futuro en el corto y mediano plazo no está fácil, especialmente en el caso colombiano. Las cadenas de suministro se van a modificar sustancialmente, ya lo mencionó en su intervención la profesora María Paula Sánchez. Habrá una, y lo mismo que Camilo desde el agro, habrá una tendencia a consumos locales, no solamente liderada por la parte del sentimiento nacionalista, sino por una realidad tangible, y es que va a haber una escasez de algunos insumos que eran esenciales para la producción, para el funcionamiento de nuestro aparato productivo colombiano. Esto generará una modificación de la dinámica de las importaciones bastante interesante. También debo mencionar que eso genera una oportunidad, ¿sí? Es un llamado a todos los empresarios de este país a que identifiquemos las oportunidades que se nos van a generar por cuenta de ese fenómeno de escasez de materias primas. Ya se está viendo con el, digamos, en el sector o la producción de insumos para el servicio de la contingencia, insumos médicos, donde la industria local está volcando sus aparatos productivos a producir productos, valga la redundancia, que no pertenecían al core de sus negocios. Ejemplo, Sofasa y ASEP fabricando respiradores, ejemplo, Familia y Grupo Cristal fabricando las máscaras N98, ejemplo de pequeños empresarios cuyo core business era fabricar, digamos, ropa hogar, como es mi caso, y termino haciendo tapabocas o haciendo trajes médicos, en fin. En materia de exportaciones, la afectación más grande que tiene Colombia parte de un fenómeno y es el precio del petróleo. Si bien tuvimos el fenómeno por la desaceleración económica, ya venía, digamos, el precio del petróleo cayendo. Ese fenómeno se juntó, digamos, con unas peleas de tipo diplomático de naciones de la OPEP, como Rusia y los Emiratos Árabes Unidos, que dentro de esta combinación de factores hicieron que el precio del petróleo cayera dramáticamente, y eso forzó nuestra tasa de cambio a que aumentara a niveles históricos que sobrepasaron los 4.200 pesos. Esto pues generó también que se encarecieran muchísimos de los procesos de importación que venían en curso. Entraron algunas materias primas y productos terminados a nuestro país con un dólar de nacionalización altísimo, y esa tendencia de tasa de cambio alto, si bien se relajó durante la última semana y media, y logró de pronto ilusionar un poco con una mejora alcanzando niveles de 3.800, 3.750 pesos, de nuevo se ve afectada esta semana con la caída estrepitosa del petróleo. Hoy alcanzó un nuevo récord, tocando de nuevo por debajo de los $18.27, si no estoy mal, por barril, y nuestra tasa de cambio de nuevo al alza, ya cerquita de los 4.000 pesos de nuevo. Entonces, ese escenario de precios de petróleo bajos en una economía que es altamente dependiente de los ingresos por exportación de petróleo, como es la colombiana, pues va a generar que nuestra balanza comercial deficitaria históricamente, pues vaya a tener un déficit aún mayor y haya una escasez de divisas en nuestra economía que no permita una recuperación pronta de nuestra tasa de cambio y haga que el factor importación se vuelva muchísimo más costoso. Adicional a eso, pues los factores el tema logístico se ha visto severamente, tremendamente afectado, y por temas de frecuencias. O sea, la frecuencia de las importaciones se ve afectada porque hay puertos cerrados, aeropuertos cerrados, y esa recuperación logística va a tomar un tiempo. El mensaje final será, en palabras de la profesora María Paula y en palabras también del profesor Camilo, la transformación y adaptación de nuestro aparato productivo local para que podamos suplir las necesidades de consumo, partiendo siempre del estudio y entendimiento de los cambios que tendrán los hábitos de consumo de los colombianos
y los hábitos de producción del aparato productivo tal y como lo conocíamos. Entonces, con esto, digamos, concluyo mi idea. Le voy a dar paso entonces a la profesora Natalia Pemberti. Ella no nos pudo, digamos, acompañar hoy de manera directa. Ella ha entregado una intervención a través de una pregrabación, la cual vamos a compartir en contados segundos. Muchísimas gracias a todos los asistentes y entonces veamos la profesora Natalia Pemberti. Natalia Escobar Pemberti. Buenas tardes para todos, mi nombre es Natalia Escobar Pemberti, soy profesora del área de Asuntos Globales y Relaciones Internacionales del Departamento de Negocios Internacionales. Qué bueno que podamos reunirnos en la tarde de hoy para conversar sobre estas temáticas y para entender un poco más cuáles son los efectos que esta pandemia global está teniendo en las relaciones internacionales desde el estudio de los asuntos globales y del sistema internacional. Cuando tratamos de entender esa relación y ese impacto que podemos ver del COVID-19 en el sistema internacional, es claro que tal vez por primera vez en las generaciones más recientes el sistema internacional está enfrentando un reto que se considera verdaderamente global. Verdaderamente global, no solamente por la escala y la cobertura geográfica que en este momento tiene la pandemia, sino porque es claro que no distingue ni geografías, ni tamaños poblacionales, ni niveles de desarrollo económico, ni ninguna de las características de los países. A la fecha de hoy, y mientras hablamos, casi todos los países del mundo están enfrentando en una u otra forma el COVID-19 y las implicaciones que eso tiene para sus sistemas políticos, para sus sistemas económicos y para sus sociedades. Entonces puede ser este el caso en el que estamos viendo de manera directa, gracias a la tecnología, gracias a ese proceso de globalización, un reto que es verdaderamente global y que nos afecta a todos por igual. Y adicionalmente se considera desde esta naturaleza porque necesita una respuesta global, necesita que todos nos vinculemos en distintos procesos para afrontarlo, no solamente desde los gobiernos, sino también desde las transformaciones que se están dando a nivel político, social y económico a partir de las consecuencias del coronavirus. Y es en este sentido en que tal vez es más importante desde el área de asuntos globales y relaciones internacionales entender cuáles son los efectos que este proceso va a tener en la estructura del sistema internacional. Ese sistema internacional entendido como el escenario en el que todos operamos, desde los estados y los gobiernos hasta las corporaciones multinacionales, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones intergubernamentales y nosotros mismos como individuos. Finalmente, esa gran estructura, cuando pase, digamos, esta situación y veamos el otro lado de la pandemia, vamos a entender las transformaciones tan grandes que el sistema está viendo y cómo debe cambiar para prepararse también a nuevos retos que seguramente van a venir en el futuro de la misma naturaleza. Y es en ese sentido de la estructura del sistema internacional a la que me quiero referir en la tarde de hoy para resaltar tres cambios que tal vez creo son los más importantes o los más relevantes en el análisis que se está dando de la estructura del sistema internacional y los efectos que el COVID-19 está teniendo sobre la misma. ¿Cuáles son esos cambios y cómo se están enfrentando? En primer lugar, el sistema se entiende hoy como mucho más inestable y mucho más vulnerable. Y esa estabilidad cambia no solamente por el impacto que se está dando desde lo económico y lo social, sino también por ciertas transformaciones políticas. Vemos todos los días y somos testigos y participantes del impacto económico que este proceso está teniendo. Justo la semana pasada el Fondo Monetario Internacional reportaba que se espera que la economía, en lugar de crecer
cerca de 3.3%, que era lo que se esperaba para este año, decrezca en menos 3% en el 2020. Entonces es claro que hay un impacto directo ahí que va a afectar seguramente la estabilidad del sistema internacional y la manera en la que venía evolucionando. Era claro que el sistema estaba caracterizado por su proceso de globalización, que a pesar de las críticas que se recibiera, la globalización era un fenómeno que estaba acá para quedarse y que estaba evolucionando de cierta forma, avanzando en distintos procesos hacia la estabilidad del sistema. Pero obviamente estos cambios van a afectar eso. Y esas transformaciones económicas probablemente vayan a tener también efectos en la estabilidad política, no solamente de las relaciones entre los países, sino también a nivel interno. Temas que estamos viendo sobre el impacto que esto puede tener sobre la estabilidad política en América Latina, lo que pueda pasar con las elecciones en países como Estados Unidos, los procesos que están suspendidos a nivel político interno de muchos países, los cambios que está enfrentando la Unión Europea, todos estos son frentes que seguramente nos van a evidenciar que es un sistema mucho más inestable, donde los balances de poderes van a ser distintos y donde las transformaciones seguramente serán estructurales y traerán nuevos escenarios en la interacción política entre los estados. Adicionalmente, a nivel político tenemos un impacto directo en el rol de las fronteras. Así como las fronteras se han vuelto, digamos, más fluidas en materia de migración, en materia del movimiento de personas, en materia del movimiento de factores desde el proceso de globalización hacia el futuro post-COVID-19, ese rol va a ser diferente. Esta pandemia nos ha demostrado que obviamente podemos ser más solidarios, que obviamente podemos colaborar más entre los países, pero también nos ha demostrado y está evidenciando unos procesos, digamos, de fortalecimiento de esas fronteras, de diferenciamiento entre nacionalidades y, digamos, cambios en ese entendimiento social que seguramente van a ser más serios y podrán afectar las posibilidades de integración económica y de fortalecimiento de las relaciones políticas entre los países. Y adicionalmente nos está cambiando, digamos, las perspectivas sobre el liderazgo político, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Y en ese sentido va mi segundo factor de relevancia dentro de este análisis. El sistema y, digamos, los efectos de la pandemia va a afectar también el rol del multilateralismo y la estructura y las capacidades del sistema de gobernanza global. Este reto verdaderamente global está llamando a una mayor capacidad de acción desde el sistema multilateral y está reforzando la importancia que muchas de estas organizaciones tienen en la atención de muchas de estas problemáticas que nos afectan a todos por igual. En ese sentido es importante reconocer el rol que los esquemas de cooperación internacional y multilateralismo tienen en materia de salud, en materia de desarrollo, en materia de provisión de las necesidades básicas y seguridad humana de aquellos que son más vulnerables. Entonces, en ese sentido, es importante reconocer la importancia de ese proceso de gobernanza y evitar que se politice de una manera que prevenga que finalmente sean soluciones efectivas y que se vean los resultados en materia, en este caso, de salud y en materia de atención a las implicaciones y a los efectos negativos que esta pandemia va a tener. Y en tercer lugar, y en ese sentido, pues es claro que dentro de la agenda global van a cambiar las prioridades. Cambian las prioridades con un número o con una cantidad de recursos que sigue siendo limitado. Estábamos, digamos, en un proceso que estaba muy enfocado a la atención del tema de sostenibilidad. Estamos seguros de que esto se seguirá manteniendo, pero es claro que las prioridades a nivel de los países y del sistema internacional van a cambiar. Hemos escuchado, por ejemplo, el argumento de cómo esta situación nos ha demostrado la importancia del medio ambiente y cómo la falta o el hecho de que hayamos reducido la presión sobre los recursos naturales nos ha demostrado que esos recursos en verdad tienen la capacidad de regenerarse y de mantenerse por sí mismos, pero también es cierto que vamos a tener otras prioridades más allá del medio ambiente. Entonces, ¿cómo seguir manteniendo esas agendas? ¿Cómo seguir apuntándole a esa sostenibilidad y cómo seguir apuntándole al desarrollo sostenible sin que se
vea un retroceso directo en muchos de los procesos que ya se estaban dando en el sistema internacional, es un verdadero reto y va a requerir la atención de todos para que sigamos en unos procesos que sigan fluyendo desde la globalización. Temas como la migración, como la movilidad laboral, como la movilidad de los recursos van a ser claves en este proceso y van a requerir nuevos esquemas de cooperación y de manejo para facilitar ese proceso. Entonces esos tres frentes, estabilidad del sistema, rol del multilateralismo y las agendas en el sistema global, son los que verdaderamente van a cambiar la estructura del sistema internacional y el impacto que esto puede tener en los negocios internacionales. Va a ser un escenario nuevo. Hoy es un escenario nuevo y tenemos que saber que estos cambios no solamente son políticos, sino que están también cambiando las estructuras económicas, sociales, culturales y la manera y los retos que esto implica para las operaciones que tradicionalmente van a ser de negocios internacionales, desde las cadenas de abastecimiento hasta la integración económica, y por eso es importante que como desde el proceso de negocios internacionales se entienda ese nuevo escenario, se entiendan esos retos y se sepa también cómo es importante seguir trabajando y apoyando los procesos multilaterales y los procesos de desarrollo sostenible para garantizar que el impacto económico y social de los negocios internacionales siga siendo el mismo una vez hayamos superado esta crisis del COVID-19. Muchas gracias. Y así en este momento el profesor Juan Carlos Díaz siga con su intervención. Muchas gracias por entender. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por estar conectados y muchísimas gracias por entender también este tipo de circunstancias que se dan en las transmisiones en vivo y con los videos. Yo creo que esta es una muy buena oportunidad para que nosotros entonces comencemos a pensar y hablemos precisamente de lo que nos convoca esta tarde. Y es, bueno, primero, obviamente muy agradecido por esta invitación y segundo, me gustaría muchísimo compartir con ustedes un poquito acerca de lo que hacemos dentro del Departamento de Negocios Internacionales y a lo que nos dedicamos y esto cómo contribuye precisamente a esto que está pasando en estos momentos y la crisis por la cual está atravesando toda la humanidad. Pero sobre todo en nota de optimismo y en nota de oportunidades, porque lo que hacemos nosotros precisamente y lo que hacen los profesionales en negocios internacionales es abrir oportunidades y crear ideas y recursos precisamente en momentos como estos en los cuales es tan importante ser innovativo. Entonces, para comenzar esta muy pequeña y muy breve vistazo sobre los temas que queremos compartir y que hemos preparado para ustedes esta tarde, yo quisiera que comenzáramos por entender lo que es la comunicación intercultural, es decir, qué es la comunicación intercultural y qué impacto tiene en los ambientes virtuales. Como ya todos sabemos, en estos momentos estamos viviendo una situación que nos obliga a todos a depender muchísimo más de las herramientas virtuales, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y la comunicación intercultural entonces lo que hace es que explora las influencias culturales que se pueden ver reflejadas en muchos aspectos de la vida humana, como el comportamiento, las relaciones interpersonales, y obviamente los hábitos de consumo. Y yo creo que eso es algo que justamente ahora en estos momentos de la situación actual del mundo y precisamente de Colombia es algo a lo cual hay que prestar muchísima atención y en lo que debemos ser muy objetivos porque va a marcar una tendencia muy importante hacia el futuro de cómo se desenvuelva la situación y cómo salgamos a flote en términos de entender esto como oportunidad. La comunicación intercultural entonces nos proporciona conocimientos relativos a las culturas y cómo las culturas pueden ser entendidas de diferentes maneras y esas maneras de entenderlas
se convierten en elementos que nos posibilitan rastrear aspectos a través de diferentes culturas, aspectos como el individualismo y el colectivismo, el alto contexto y el bajo contexto, es decir, cómo las diferentes culturas reflejadas obviamente en los lenguajes reflejan estas características culturales, y al identificarlas nosotros podemos entonces establecer muchísimas mejores relaciones con los interlocutores en los momentos de negociación, en los momentos de propuestas de negocios, en los momentos de establecimiento de relaciones diplomáticas, laborales, y precisamente este es el momento en el cual nosotros debemos aprender, ejercitar y crecer en el conocimiento de esa influencia cultural y cómo esa influencia cultural marca un aspecto muy importante para tener en cuenta cuando hacemos negocios, y sobre todo cuando hacemos negocios apoyados en herramientas virtuales a las cuales estamos abocados precisamente por las situaciones actuales. Entonces, esa influencia de la cultura es lo que estudia la comunicación intercultural. Cómo influyen en la comunicación, cómo nos comunicamos, y sobre todo el lenguaje. El lenguaje es esa herramienta de comunicación, y es además una manera en la cual la cultura se refleja, por un lado. Por el otro lado, también es un elemento de transmisión de conocimientos a través de códigos. Es decir, estos códigos son los diferentes idiomas. Para entender estos códigos hace falta, pues en estos momentos del desarrollo tecnológico, digamos, todavía ya hay muchos avances en cuanto al aprendizaje de un segundo, tercer, cuarto idioma, pero yo estoy seguro que más adelante vamos a tener la oportunidad de acercarnos muchísimo más a explorar los diferentes idiomas y a entender sus códigos de comunicación, y cómo esos códigos de comunicación también están permeados por los aspectos de la tarea específica, del área específica de conocimiento. Y eso es lo que precisamente hace el abordaje del lenguaje en los negocios internacionales tan importante. Por eso es importante estudiar los patrones de comunicación de los diferentes idiomas, cómo poder adaptarse a ellos, cómo aplicar este conocimiento en reuniones virtuales donde nosotros seamos anfitriones, y donde estemos participando en reuniones con personas de otros países y de otras regiones, que tengamos la sensibilidad y la capacidad de entender cómo fluyen estos patrones de comunicación en los diferentes idiomas, y cómo podemos aplicar ese conocimiento precisamente para establecer relaciones más de confianza y mucho más cercanas a la hora de negociar. Y esto es algo que ocurre todo el tiempo en el contexto de los negocios internacionales. Es decir, en los negocios internacionales siempre existe esa tendencia por parte de las empresas que tienen presencia geográfica en diferentes regiones, esa necesidad de encontrar el balance entre la expansión, la diversidad, el acoger y aceptar, y el entender obviamente otros contextos, otros ritmos, otras dinámicas de mercado, y al mismo tiempo cómo manejar eso y controlarlo desde el punto de vista del control interno, y de cómo se manejan las subsidiarias y cómo es la relación de la sede principal con las subsidiarias. Entonces, en ese contexto, aparece el lenguaje en los negocios internacionales como un elemento que cada vez está tomando más y más fuerza en la literatura. Las áreas que estudian los negocios internacionales y las áreas anexas cada vez están siendo más conscientes de lo importante que es el lenguaje, y por eso es importante encontrar formas de gestionar el lenguaje y el conocimiento desde el punto de vista multilingüal, es decir, que reconozcamos y que promovamos el uso de las lenguas maternas, y que pensemos en posibilidades de manejarlas de forma tal que nosotros podamos extraer de ahí el mejor y el mayor provecho posible en cuanto al conocimiento de las empresas. La terminología propone precisamente eso, esa armonización entre el término y el concepto, y es por eso que
las ventajas de la aplicación de la comunicación intercultural se ven reflejadas en el éxito precisamente y la puesta en escena de las tecnologías de la información y la comunicación y cómo estas nos pueden ayudar a establecer mejores relaciones con nuestros interlocutores y con las personas con las cuales estamos intercambiando ideas y proporcionando estos puentes. Esto es básicamente un pequeño vistazo a lo que nosotros hacemos en cuanto a la comunicación intercultural y cómo contribuye esto a momentos importantes como los que estamos viviendo ahora mismo. Y pues yo espero que estas reflexiones sean como importantes para todos. Agradezco muchísimo su atención. Pido disculpas por las fallas técnicas y me gustaría entonces ahora darle la palabra a mi colega Thomas Treubler. Él tiene más de 20 años de experiencia en empresas internacionales. Es experto en administración internacional y nos va a acompañar ahora entonces y nos va a contar acerca de las visiones y los escenarios posibles en medio de esta situación. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes por asistir a este evento. Voy a iniciar mi presentación el día de hoy resumiendo un poco los temas que han compartido los demás profesores del Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad de AFI. Vamos a hablar un momento de la transformación acelerada. Antes de esa contingencia del COVID-19, realmente tuvimos empresas que ya estaban en procesos de transformación corporativa, cultural, transformación digital, y tuvimos obviamente empresas que estaban más en espera, decimos, no estaban ya entrando en esa transformación, estaban más en un proceso donde estaban esperando qué es lo que va a pasar con el tiempo. Ahora, hoy en día, en esa contingencia, nos encontramos todos en un proceso de transformación acelerada. Realmente afecta a todas las empresas y a todas las instituciones, realmente en una cuestión de muy poco tiempo. Y lo que pasa es que en esos tiempos, ahora tenemos que tomar decisiones para cuales antes tuvimos meses, ahora tenemos que tomar esas decisiones en días o máximo en semanas. Y aquí nos encontramos en una situación que tal vez esa imagen representa, decimos, el sentir de muchos empresarios, pero también de muchas personas en su vida personal, que dicen, bueno, yo me siento como ese conductor en el Mercedes aquí, que está manejando sin frenos, y ¿qué es lo que va a pasar? Yo no sé qué va a pasar en la próxima semana. Yo no sé qué va a pasar con mi empresa, cómo realmente puedo responder a todos esos temas que los profesores han mencionado aquí. La caída del dólar, el tema de la baja de las exportaciones, el tema que se desaparece el mercado. Lo que pasa es que sí, parece que no tenemos control, sí vivimos aquí como el conductor del Mercedes, con un imaginario de un futuro devastador, pero realmente hay herramientas que nos pueden ayudar en ese tiempo, para que no nos abruman esas noticias que escuchamos todos los días en las noticias, que nos llegan por esas redes sociales, etc. Lo que pasa aquí es que todo el mundo quiere saber, y muchos de ustedes seguramente están aquí también en ese webinar para saber qué va a pasar en los próximos 6 meses, en los próximos 12 meses o en los próximos 36 meses. Aunque hay personas que juran que han visto el futuro y que regresaron, realmente nadie sabe qué es lo que va a pasar en los próximos 3 o 6 meses. Podemos observar tendencias en ciertas áreas, pero realmente no hay certeza
Y ese es uno de los paradigmas que nosotros vivimos hoy, que tenemos que vivir con esa incertidumbre. Lo que en los próximos 8 minutos quiero hacer es compartir con ustedes una metodología que les pueda ayudar en sus empresas, que les pueda ayudar tal vez también en su vida personal para realmente enfrentar ese tipo de situaciones. Se trata de una metodología que se llama planeación por escenarios. Tenemos una planeación por escenarios, ese puede ser que es algo muy intuitivo para muchos, es que realmente cuando nos hacemos la pregunta ¿qué pasa si? Y realmente en los años 50 se empezó a desarrollar más desde un punto de vista científico y el doctor Herman Kahn realmente en Rand Corporation desarrolló esa metodología para las fuerzas militares en los Estados Unidos. Después Shell lo estaba utilizando para desarrollar escenarios para la corporación. ¿Y cómo funciona ese tipo de planeación por escenarios? Uno empieza con un foco inicial. Ese es el punto 1 que ven aquí y ese es realmente lo que vivimos hoy. ¿Qué pasa en esa situación donde nos encontramos en una pandemia mundial? Algo que durante nuestras vidas nunca ha pasado y por eso realmente no existen planes de contingencia. Lo primero que se tiene que hacer es determinar aquí cuáles son los factores claves. Cuando Shell estaba trabajando en esos modelos, era tal vez un poco más fácil porque se podrían encontrar o se podrían enfocar en un tema mucho más específico. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos un accidente en una plataforma de petróleo en el mar? ¿Y cómo vamos a reaccionar? Aquí realmente nos vemos enfrentados con muchos factores que pueden cambiar en muy poco tiempo. Lo hace un poco más complicado, pero realmente sí se puede utilizar y se puede llegar a unos interesantes resultados. Así empezamos con el tema de un factor clave. Un factor clave puede ser, por ejemplo, el tipo de clientes que tenemos, temas específicos del poder adquisitivo, de los clientes que tenemos. Tenemos una situación hoy y realmente estamos esperando, tenemos la visión de un futuro. O puede mejorar, puede seguir lo mismo o se puede ver tal vez empeorando. Si nosotros escogemos aquí diferentes factores claves que nos afectan en la empresa, por ejemplo, puede ser la demografía, cuáles son nuestros clientes de hoy, quién está comprando hoy, cuál es nuestra o quién es nuestra competencia asimétrica. Decimos, esas son las empresas que nosotros identificamos claramente como competencia. ¿Quién es la competencia asimétrica? Competencia asimétrica son empresas que hasta ahora ni lo tenemos en el radar como competencia, pero de un día al otro empiezan realmente a ser nuestra competencia. Como por ejemplo ahora empresas que empiezan a producir máscaras, empresas que están produciendo insumos y donde realmente una empresa que está produciendo ventiladores ve una competencia asimétrica por empresas como General Motors o Ford. La política, economía en finanzas, tecnología, todos esos son factores claves, fuerzas externas que realmente están afectando a nosotros. Nosotros podemos utilizar, y eso es diferente para cada empresa y para cada caso que estamos analizando, nosotros podemos utilizar esos factores claves. Y ahora, utilizando esas fuerzas externas, estamos construyendo una lógica de los escenarios. Podemos evaluar allá las incertidumbres críticas que tal vez enfrentamos allá, pero en la mayoría de los casos pasaríamos a la lógica de los escenarios y después construimos los posibles escenarios. Un escenario, por ejemplo, se podría ver así. Empezamos hoy con una situación conocida en la política, en la economía, en el flujo de caja, tecnología, competencia y demografía. Pero con esos cambios, nosotros imaginamos un posible futuro por la afectación de esos factores claves.
Podría ser, por ejemplo, que nuestra empresa se va a ver enfrentada por unas políticas mucho más restrictivas. Puede ser que el flujo de caja va a disminuir por diferentes razones, que va a cambiar la demografía de nuestros clientes, que nuestros clientes actuales realmente no van a regresar, y puede ser que tenemos más competencia asimétrica y nuevas oportunidades de tecnología. ¿Qué pasa aquí cuando vemos esos cambios? Ese ni es malo ni es bueno. Lo que realmente esos diferentes escenarios que nosotros podemos construir nos muestran son posibles futuros que nosotros como empresas, nosotros como empresarios vamos a enfrentar en unos 3, 6, 12 meses y donde nosotros ya tenemos la posibilidad y ya pasamos al siguiente paso después de la construcción de los escenarios, donde nosotros podemos realmente ver cuáles son las implicaciones de esos posibles cambios en ese escenario y cuáles son las opciones que realmente nosotros tenemos. Así nosotros podemos mirar y de cierta forma activamente planear cómo nosotros vamos a reaccionar en esos casos. Tenemos en ese momento una desventaja que tenemos muy poco tiempo para realmente lograr ese tipo de análisis y tenemos que ser muy ágiles en nuestros procesos y realmente en la construcción de esos escenarios. Pero lo que quiero transmitir aquí con esa breve presentación es que realmente los diferentes escenarios que escuchamos o que tal vez construimos entre nosotros y dentro de nuestras empresas realmente no deberían asustarnos. Esos son, y quiero enfatizar aquí, la gran fortaleza que podemos tener con la construcción de esos escenarios. Cuando vemos esos posibles escenarios del futuro, podemos ya empezar de una vez planear cuál será nuestra respuesta. Tuvimos, por ejemplo, aquí una pregunta de un asistente en la conferencia. ¿Cómo ustedes ven qué va a pasar con el sector de papelería y de materiales de oficina? Bueno, es muy difícil, obviamente, dar esa respuesta y a veces la primera respuesta que parece la más lógica tal vez no es la correcta. Uno podría decir, mira, vamos a tener mucho más asistencia en videoconferencias, las personas van a pasar unos workflows digitales y no van a utilizar tanto papel y entonces van a tener una crisis en ese sector de la papelería. Pero lo opuesto también podría ser el caso. Lo que puede pasar es lo mismo lo que pasó cuando llegó el Internet y muchas personas dijeron que el sector de papelería va a desaparecer. Realmente lo opuesto pasó. Y yo quiero invitar aquí que realmente si ustedes están trabajando en sectores donde ustedes creen que ese va a ser muy negativo para nuestro sector, hagan uno de esos escenarios o hagan esos posibles escenarios que ustedes ven, miran cuáles son esas fuerzas externas que realmente están afectando esos posibles escenarios que ustedes ven, miran cuáles son esas fuerzas y cuáles son las implicaciones y las opciones que tienen. Podemos ver algunos ejemplos muy positivos para muchas empresas aquí y ese es que se vuelven realmente en su propia competencia asimétrica. Si miran empresas como General Motors o Ford, que realmente han pasado a construir ventiladores, puede ser que ellos después van a empezar con un negocio, unos departamentos de maquinaria para el sector de salud. Y así hay muchas nuevas oportunidades que están llegando con esa contingencia ahora. Lo importante es que nosotros como empresarios, que nosotros como empleados en las empresas, no permitamos que nos llegue como un sentimiento negativo antes de esa contingencia y lo que está pasando, pero que realmente nosotros lo recibimos como unas nuevas oportunidades que nos están llegando y a cuáles podemos responder.
así, vamos a seguir con transformación. Las empresas tienen que seguir transformándose, van a ser transformaciones muy fuertes y van a ser transformaciones aceleradas, pero realmente tenemos herramientas que podemos utilizar para afrontar esos cambios que se están acercando. Yo quiero, con esas palabras y ojalá con unas palabras que les parecen optimistas, y realmente son optimistas porque yo soy muy optimista sobre el futuro, que ustedes también lo perciben así, que lo que ustedes han escuchado hoy en esa IBSS de Negocios Internacionales de la Universidad EAFIT les ha servido, que ha sido información útil de una u otra forma y que ustedes lo ven como una reflexión, no una verdad absoluta, pero realmente una reflexión sobre diferentes aspectos que tienen que ver con los negocios internacionales. Quiero, en nombre de mis colegas y de la Universidad de EAFIT y del Departamento de Negocios Internacionales, agradecerles que han asistido a ese webinar, a esa conferencia. Nosotros sabemos que ustedes tienen una selección, una amplia selección de oportunidades aquí para escuchar a webinar. Estamos muy agradecidos que escogieron estar aquí con nosotros. Nosotros también queremos invitarles a las futuras presentaciones que nosotros vamos a tener, las futuras conferencias y webinars, para las personas que tal vez están considerando aprender más, estudiar más en profundidad. Estamos en esta semana, por ejemplo, en un evento muy importante para los bachilleres que llamamos Experiencia EAFIT, donde ustedes pueden conocer la amplia oferta de la universidad. Lo mismo tendremos el 28 de abril para los posgrados, donde la especialización en negocios y la maestría en negocios internacionales, el MID, que es un programa 100% en inglés, donde les vamos a compartir también información sobre esos programas y lo que realmente estamos haciendo. Los estudiantes de negocios internacionales están también involucrados en muchos de estos proyectos, en las investigaciones, y realmente ha sido una experiencia muy positiva. A pesar de todas las dificultades que vemos en esos días y en esas semanas, realmente ha sido una experiencia muy positiva de solidaridad, como lo dijo Camilo, de trabajar en equipo, de encontrar soluciones y de un entendimiento mutuo que estamos cambiando, nos estamos transformando y agradecemos realmente que ustedes están compartiendo ese camino con nosotros. Muchas gracias. Les voy a compartir al fin, para los que están aquí, los emails de los conferencistas. Tenemos aquí dos personas más incluidas, Cristina Robledo Ardila, que es la jefa del pregrado en negocios internacionales, que realmente ha organizado ese evento, y quiero agradecer a Cristina por el impecable manejo de esa conferencia, y también a Laura Zavala, que es la coordinadora de la especialización en negocios internacionales, y tal vez tienen preguntas o inquietudes sobre estos dos programas. Y yo estoy manejando el MID en la universidad y también les puedo ayudar si tal vez tienen preguntas sobre la maestría. Con esas palabras quiero despedirme. Otra vez, muchas gracias. Les deseo mucha salud y que se cuiden bien y que nos quedamos todos en casa.